Continuando con la segunda parte ya de este tutorial, aquí ya tenemos definido ya nuestro diagrama de clase. Las tres interfaces que se representan a través de clases de tipo Boundary, donde va a tener mi listar, va a tener mi registrar y agregar detalle, el cual representa estas tres eh, entidades, o más que entidades, estas tres interfaces gráficas están representadas aquí. La conexión, que sería mi conexión a la base de datos, así como tienen en su programación, el que sirve de puente entre la aplicación y la base de datos, el que le da apertura, el que le da una conexión, y aquí los datos que voy a insertar. Obviamente cuando registro mi factura va a insertar mi cabecera y mi detalle. Por eso están representadas las clases de tipo entity, entidad o tablas. Proveedor, porque tengo que consultar el proveedor para saber a qué proveedor voy eh, a qué proveedor, sobre qué proveedor estoy trabajando, o sea, la factura a qué proveedor corresponde. Algunos me dirán, ¿y por qué proveedor? Porque yo el proveedor ya tengo ya dentro de mi orden de compra, ¿para qué me voy a representar aquí? Acuérdense que en la orden de compra yo tengo el código del proveedor. Cuando guarda, se guarda el código del proveedor, la clave primaria nomás. No guardo la descripción o el nombre del proveedor o el root. Entonces, en ese caso, para yo visualizar aquí los datos del proveedor, necesito obligatoriamente consultar. Hago un select, traigo los datos de la factura, traigo los datos del proveedor y comparo siempre y cuando ese proveedor corresponda a la orden de compra. Entonces ahí voy a visualizar su nombre. Mismo caso con el artículo. ¿Por qué? Porque en el detalle de la orden se guarda el código del artículo, pero yo en la interfaz estoy mostrando el nombre del artículo que acá tenemos como producto. Entonces, lo que se representa en el diagrama de clase son las entidades que voy a consultar al momento de realizar este proceso o al momento de darle funcionalidad solamente a la factura. No importa que el artículo también tenga su marca, su tabla modelo, su tabla de impuestos, su tabla presentación. Eso es en el DER. Ahora, si yo acá muestro la marca, la descripción de la marca, en ese caso tiene que estar aquí. Pero como acá yo muestro solamente la descripción del artículo, solamente consulta. Solo lo que va a interactuar en este proceso, la entidad de que voy a consultar. Una vez terminado esto, en realidad sería acá el más limpio, puedo pasar a hacer mi diagrama de secuencia, en donde le damos clic derecho, add diagram, y acá secuencia diagram por roles. Y acá le voy a agregar, o más bien le voy a poner agregar factura. ¿Por qué agregar factura? Porque va a haber también interfaz gráfica para eh, anular factura o confirmar factura si es que tienen. En caso de confirmar, vamos a mirar cómo hacemos. Función F2 para editar, agregar factura, y a esta colaboración le voy a llamar secuencia. ¿Por qué le voy a llamar secuencia? Porque yo no hace falta más que le dé clic derecho y agregar diagrama de secuencia nuevo para hacer el de anular o el de confirmar. ¿Por qué? Porque al hacer clic sobre esta pequeña colaboración, esta pequeña hélice que tiene como icono, le damos clic derecho y automáticamente me va a permitir agregar solamente diagrama de secuencia. Entonces yo le puedo hacer y sobre el mismo me crea, por ejemplo, confirmar factura. Y este también va a ser confirmar factura. Voy a cerrar este y aquí vamos a trabajar sobre esta factura. Vamos a cerrar todo. Close all lo que hace es close, nomás le di en realidad. Bueno, aquí
A diferencia del diagrama de clase, esto ya es un diagrama de tipo dinámico. Tiene que representar la funcionalidad que va a tener. Te voy a dejar fijo. Mientras agregue, lo primero que tenemos que agregar es nuestro actor que utilizamos, que acá están los actores. ¿Quién se encarga de registrar la factura? Y ahí vamos nuevamente, vemos nuevamente en nuestro caso de uso, mira nuestro modelo de negocio o directamente caso de uso de compra. Según tengo entendido, el personal de compra era el encargado de registrar la factura. Entonces, eso tienen que verificar en su la extracción de eventos. Si es de esa manera, entonces directamente acá ya utilizaremos ese actor que directamente vamos a arrastrar nada más. Seleccionamos, arrastramos y aquí ya me va creando estas líneas discontinuas. ¿Qué son estas líneas discontinuas? Se le conoce como ciclo de vida. Es la vida de este proceso. Donde termina estos ciclos, hasta ahí llega la vida o la funcionalidad del proceso que voy a representar. Tengo también que representar mi interfaz gráfica. Nosotros ya habíamos hecho la clase. Cuando hacemos el diagrama de clase van creando estos elementos. Aquí tengo mi boundary, mi control, los entity. Tengo también otro boundary de listar factura, listar eh, listar factura, perdón, y registrar y detalles. Este era el que, no, el que usamos. Entonces, aquí, listar, registrar y detalle. Estos son los boundary que vamos a utilizar. Los boundary son eh, las interfaces gráficas. Nuestra conexión, que se llama, acá tengo un controlador que se llama conexión. Y luego voy a tener que utilizar mi, eh, mis entidades donde se va a guardar los datos. Se va a guardar los datos en la factura, se va a guardar los datos en el detalle, se va a guardar, o sea, voy a consultar los datos del proveedor. También necesito, aparte del proveedor, consultar los datos de la orden, del detalle de orden para validar, artículos, y usamos también depósito. Entonces aquí empezamos. ¿Cómo empezamos? Netamente de acuerdo a la especificación de caso de uso. Aquí al iniciar el flujo, aquí se debe representar solamente el flujo como desde el inicio, ¿verdad? Bueno, entonces como iba diciendo, de acuerdo a lo que eh, está en mi especificación más bien, y desde el momento de que ya está abierto la interfaz nada más tengo que representar. No es necesario representar que el usuario accede al menú, ni nada de eso, porque eso, para eso hay que representar un menú. Nosotros ya estamos ya dentro de la interfaz factura. Entonces, ¿qué pasa desde el momento en que se abre? Y sería aquí. El sistema llama conexión, consulta los datos de la tabla orden, factura, orden y proveedor. Entonces eso vamos a graficar en el diagrama de secuencias, que sería lo siguiente. Primeramente vamos a seleccionar todo y vamos aquí a darle el icono que sea de tipo icono, queda mucho más representativo aquí. Entonces arranco aquí con el estímulo, mensaje, y empiezo a representar. Llama conexión, obviamente tiene que pasar por la conexión de la interfaz a la conexión.
consulta factura o directamente consulta datos, retorna datos y al retornar en la parte de propiedades hay uno que se llama Action Key, le ponemos de tipo return hasta la conexión. La misma cosa hacemos desde la conexión, ya que al mismo momento va a consultar también orden, consulta datos y retorna datos. Y aquí al retornar, de la misma manera, propiedades, action key, return. Y por último, tengo que consultar también proveedor, por el cual consulta datos y retorna datos. Seleccionamos propiedades, action key, return. Y por último, esto si sale este mensaje es porque no llegó hasta el elemento. Aquí agrega datos. Directamente agrega datos. En resumido, esto que es lo que hace es, aquí le estoy diciendo que consultó los datos en esta tabla y agregó a la tabla. ¿A qué tabla agrega? A esta tabla de esta interfaz. Estos datos están agregando. Una vez realizado eso, pasamos al siguiente. Personal de compra. El personal de compra presiona el botón nuevo, el sistema redirecciona la interfaz registrar. Acuérdense que estamos en la interfaz listar. Entonces aquí ya interactúa mi personal de compras, donde le vamos a decir presiona botón nuevo o nuevo, pueden llamarle, y abre interfaz o redirecciona interfaz. Abre interfaz. No hace falta ponerle abre interfaz registrar porque aquí ya se entiende ya cuando paso sobre el elemento. Entonces ahora todo lo que sucede al momento de agregar tiene que ser sobre la interfaz registrar. ¿Cuál es el siguiente paso? El sistema recupera la fecha y ahí podemos usar un autoestímulo. El autoestímulo es el ser mensaje. Aquí recupera fecha, lo que directamente recupera la fecha del sistema. Alguno en este momento al abrir ya recupera también los datos del usuario y la sucursal. Si hacen de esta manera, entonces aquí debería ir, pero hay que ajustar en base a lo que está en mi conexión. Acá recién recupera datos de usuario, no le pusimos luz. El sistema recupera, este vamos a levantar arriba. Aquí recupera fecha actual, recupera, vamos a poner todo junto, usuario, usuario, bien, y la sucursal. Entonces, para que quede balanceado, recupera usuario y sucursal. Hasta ahí. Aquí ya va quedando nuestro diseño. Ya recuperamos el usuario y la sucursal. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es llama conexión, consultar los datos de la orden y agregar al combo. Luego seleccionar. Entonces,
Tenemos que cargar nosotros para poder en la interfaz seleccionar la orden, a qué orden corresponde la factura. Primero tenemos que cargar el combo, recuperar todas las órdenes pendientes. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. El sistema llama a conexión, consultamos la tabla orden, retorna los datos aquí, a retornar hasta la conexión, era propiedades, action key, en lugar de cal, tiene que ser return, y aquí completa, agrega el combo. Y una vez que los datos ya están en el combo, ahí sí mi personal de compra puede seleccionar la orden. Ahí sí ya va a seleccionar la orden. Una vez que seleccionó la orden, aquí el sistema recupera los datos, el personal selecciona la fecha, entonces aquí recupera datos, todos los datos de la orden, la S, posterior a esto, selecciona fecha, ¿por qué? Porque vamos a tener una JCalendar o algo así en donde vamos a seleccionar la fecha según tenemos aquí, me quedé en, selecciona fecha, sería la fecha que tenemos aquí, fecha de entrega de la factura. Entonces, volvemos aquí, registra los datos de la factura, algunos datos básicos que necesita, eso lo hace nuestro actor, compra, registra datos y posterior a eso ya pasa a la parte de vencimiento del timbrado y la condición. Entonces aquí le vamos a poner que selecciona, como se está trabajando con la fecha, siempre utiliza la palabra selección porque hago un clic y selecciono la fecha. Selecciona vencimiento del timbrado, luego selecciona condición, si va a ser contado o crédito, registra cantidad, cuota e intervalo. Esto es en el caso de que sea crédito. Para eso tenemos la especificación, no hace falta ponerle cuando sea crédito. ¿Por qué selecciona? Entonces acá yo veo mi especificación para qué caso se selecciona. Y el personal de compra presiona el botón agregar, perdón, presiona el botón detalle y lo que hace es ya redireccionar o abrir la interfaz de detalle. Entonces aquí abre detalle y luego tengo que empezar a especificar todo lo que sucede desde el momento del detalle.
Que no es tan largo tampoco. Sí, acá me comí. No sé, tiene que ser. Bueno, el sistema recupera datos de la cabecera. Esto directamente no es necesario yo consultar ninguna tabla porque de acuerdo a lo que se cargó acá ya va a enviar los datos. Entonces aquí recupera datos de la cabecera. Bueno, recuperamos los datos de la cabecera, recupera datos de cabecera y pueden ponerle, para ser más específico, agrega a la tabla. O recupera datos de la cabecera queda más bien porque ya se entiende que va a recuperar y visualizar sobre la interfaz. Una vez hecho esto, llama a conexión y consultamos los datos del detalle orden, detalle presupuesto y producto. O sea, consulta, llama a conexión, mejor, llama a conexión. Necesito consultar mis datos de producto. Pues sale este error porque solté. Vamos a sacar y vamos a trabajar mejor así. Aquí. Selecciono. Voy a buscar mi producto. También necesito mi detalle orden. En mi detalle orden va a estar la cantidad. Por eso consulto detalle orden. Y por último, mi detalle presupuesto. Después le voy a poner los nombres. No se deja así con el número que queda. Uno más. Detalle orden. Eh, Falta aquí detalle presupuesto. Detalle presupuesto no tenemos. Entonces vamos a crearle. O no sé si ya hicimos detalle presupuesto dentro del diagrama de clases. En el diagrama de clases, vamos a fijarnos, no hay detalle presupuesto, pero nosotros necesitamos consultar el detalle presupuesto para tomar de ahí el precio. Entonces vamos a agregar uno de presupuesto y ese de presupuesto va a ser vamos a ponerle una propiedad, un estereotipo, el entity o entity también como se maneja. Le vamos a poner que sea de tipo decoración. ¿Ya? Y a este entity le vamos a agregar los atributos, así como está en la orden. No, yo no le agrego nomás, pero ustedes le van a tener que agregar los atributos, no tienen que quedar así. Y tiene que estar relacionado con el artículo. No necesito agregar la cabecera de presupuesto porque yo voy a verificar nomás y traer los datos de aquí nomás. Según el artículo que aquí seleccione, que sea en base a la orden, voy a consultar para traer qué precio se había presupuestado esto para facturar. Y aquí ya tengo y aquí en base a la orden, ¿verdad? Entonces voy a traer nomás eh, el detalle del presupuesto porque este código de artículo va a existir también aquí. Entonces, eso tendría que agregar en mi
aquí en mi factura, en mi diagrama de secuencia, que tiene que aparecer por aquí, en la clase en realidad. Detalle presupuesto. Lo vamos a arrastrar, vamos a dejar aquí. Y en lugar de utilizar el otro, o sea, no es que en lugar de utilizar artículos, sino en lugar de decirle que consulta este, en realidad yo lo que debo consultar, esto vamos a borrar no porque si no va a crear, me va a levantar hasta arriba. Aquí vamos a consultar el detalle presupuesto. Falta depósito también todavía. Bueno, aquí le vamos a cambiar el nombre. Directamente le vamos a poner consulta datos y retorna datos. Y cuando retornaba, este era un action key. En propiedades, action key, return. Vamos a levantar un poquito más arriba. Hacemos lo mismo con el detalle de presupuesto. Consulta datos. Oh, perdón, retorna es. Retorna datos. Return. Levantamos un poquito y hacemos lo mismo. Retorna datos. Aquí hay un pequeño error que ahora me doy cuenta. Aquí en realidad estamos consultando. Voy a marcar para que no me pierda. Aquí estoy consultando proveedor. Nosotros no necesitamos consultar proveedor. Nosotros lo que tenemos que consultar es el artículo. Me equivoco. Este debería ser el artículo. Muy bien. Entonces voy a corregir esa parte porque proveedor no necesitamos. Lo que necesitamos hacer es cargar los artículos. Hasta ahí ya consulto todo y le podemos poner aquí recupera datos o agrega el combo. Una vez hecho esto tenemos que hacer lo mismo también con el eh, depósito. Y para ir terminando esta primera parte tenemos que hacer lo mismo. Vamos a cargar el combo también de nuestro depósito. Entonces, consulta aquí. Queda un poquito ancho, ¿verdad? Consulta datos, que hice mal, porque tiene que salir aquí. Esto inclusive podemos hacer todo juntos. Podemos hacer acá. Eh, porque lo que estamos haciendo es cargar los combos. Entonces, podemos acá ponerle consulta datos. Retorna datos. Y aquí ya de una ya le estamos rellenando lo que es el combo para luego poder seleccionar directamente.
Agrega datos al combo. Y aquí se quedó muy arriba nuestro usuario. Tratar de poner todo en la misma línea, los ciclos de vida. Esto. Bien. Selecciona, ele- selecciona artículo, selecciona, selecciona el depósito. Ya tenemos ya el precio que recuperamos del presupuesto. Recupera precio. Selecciona, ingresa cantidad. Y una vez que ingresa cantidad, presiona guardar. Presiona guardar aquí. Y lo que hace posterior de presionar guardar es agrega los datos a la lista o a la tabla. A la tabla. O en realidad le podemos poner presiona, registra o presiona agregar para que agregue. En realidad es para que pueda. Estamos haciendo lo siguiente, estamos haciendo esto. Recupera el precio y aquí presiona la cantidad, presiona el botón agregar. El sistema agrega los datos al detalle, calcula los totales, te agrega el detalle, agrega los datos. Vamos a ponerle directamente, calcula IVA, el IVA correspondiente y calcula totales. Sí, va cargando mi factura, bien largo mi factura. Grabar, al presionar grabar, ya, para grabar todo lo que venimos haciendo, presiona grabar. Una vez que presiona grabar, va a emitir un mensaje de confirmación con un autoestímulo. Emite mensaje de confirmación. El usuario confirma, confirma mensaje. Y una vez que confirma el mensaje, el sistema va a llamar conexión. Llama conexión. Y una vez que llama conexión, va a hacer la inserción correspondiente. Vamos a insertar los datos.
aquí y por otro cabecera y detalle. Antes extenso es. Este es mi inserción, donde voy a guardar los datos. Inserta datos y inserta datos. Y aquí ya estoy insertando los datos en la cabecera. Y ahí ya depende cómo inserta. Si es que retorna un mensaje de un SP de un procedimiento almacenado, tiene que volver. Si no, si es que el mensaje muestra la interfaz nomás, entonces mensaje exitoso, retorna la interfaz de listar. Aquí a la interfaz. Y aquí nuevamente va a llamar conexión. Llama conexión. Voy a consultar los datos de la cabecera. Voy a consultar los datos de la orden. Y voy a consultar los datos del proveedor. ¿Para qué voy a consultar los datos del proveedor? Para que pueda traer nuevamente o visualizar ya en la lista el nuevo registro que cargué. Entonces aquí consulta datos, retorna datos. Al retornar la acción tendría que ser return. Consulta datos, retorna datos. Aquí return. Y por último, consulta datos y retorna datos. Y aquí le puedo poner directamente, una vez que retorna datos, actualiza tabla. Y con esto ya lo que haría es actualizar, en vez de agregar, actualiza. Porque ya va a actualizar esa lista. Ese mi listar va a mostrar directamente que ya fueron, eh, o más bien que ya va a aparecer, actualiza. Me perdí un poquito. Ahí. Aquí en este nuevo listado va a aparecer el nuevo registro que se cargó. Para que pueda suceder eso, yo tengo que consultar nuevamente a registrar todo y que me visualicen. Entonces, cada vez que vas a esta interfaz, hace esa consulta para mostrar el nuevo registro. Y con esto prácticamente terminaría la parte de agregar, el cual vamos a copiar. Vamos a checar un poco más esto. Y aquí le vamos a poner secuencia, agregar. Ponerlo un poquito más grande.
Y aquí abajo vamos a darle control V para pegar. Y esta es nuestra secuencia que armamos. Entonces ya tenemos totalmente balanceado de la factura con su prototipo, su clase y su secuencia. Quedaría pendiente confirmar y anular, que voy a mostrar en otro video. Por ahí preparo entre hoy o mañana o el viernes, pero a mí me gustaría que de los otros procesos ya hagan hasta acá en el momento y vamos a agregarle nomás ya lo que sería anular. Anular en el caso va a ser mucho más simple, porque nosotros solamente sobre esta interfaz, aquí con estos botones, lo único que vamos a hacer es recuperar estos datos, confirmar, me sale el mensaje y actualizar el estado a confirmado. Y aparte de eso, eh, sería recuperar el dato, y aparte de eso vamos a tener un botón para ver. Entonces ese botón lo que hace, consulta y muestra los datos. Esto sí vamos a consultar también. Aparte de eso vamos a tener un botón anular, que es la misma cosa, recuperar estos datos, así como tenemos, confirmar, confirmar la anulación y ya actualiza el estado también. Y posterior a eso también el botón ver, que ya les mencioné que vamos a poner un botón para que se pueda visualizar lo que fue cargado. Solamente eso nos faltaría y ahí completamos ya este proceso. Entonces, de esta parte sería todo.